Yo vengo del departamento de Tarija, la provincia Comno, de la comunidad de Timbeque. Yo estoy estudiando la carrera de enfermería. Yo elegí la carrera de enfermería porque a mí me gusta. Es para sacar adelante a las personas que están mal, para ayudar a las personas, ¿no? ¿Y en qué año estás ya? Segundo año. ¿Cómo es vivir aquí en la escuela? ¿Cómo son sus estudios? ¿Qué se hace en la escuela? El primer año que yo vine, no me acostumbraba a las cosas que había aquí, no me adaptaba a nada. Pero ya volví a ir a mi casa, volví aquí, ya poco a poco me fui adaptando a lo que hay, a lo que como es. Siempre uno sale de casa a saber más cosas, nuevas oportunidades, conocer nuevas ciudades, comunidades, ¿no? Los estudios son bien. Aquí las cosas que te dicen, como ustedes saben, aquí hay una regla, ¿no? Bien para nosotros, para seguir adelante con nuestros estudios. ¿Qué es lo que más te gusta desde que viniste hasta ahora? A mí lo que me gustó cuando yo vine aquí es conocer a las personas, ¿no? Que son de distintas comunidades que vienen, sus idiomas, de cómo hablan, cómo son sus religiones, su cultura. Compartir un poco con los demás compañeros que vienen de otra comunidad. No, hacen también lo que es el sociocultural. Contame un poquito del sociocultural. El sociocultural, yo me siento bien viendo porque los días sábados en el sociocultural se demuestra, ¿no? Que cada cultura, cómo es su vestimenta, su forma de bailar, todo eso me gusta. Después los fines de semana también hacen deporte, como ahora, por ejemplo, ¿no? Hay jóvenes que les gusta jugar, les gusta el deporte, es el fan de los deportes. En caso mío, a mí me gusta el deporte, me encanta el fútbol. Es para distraerse un poco, ¿no? Sí. Porque tarea y tarea, para distraerse un poco. Cada domingo hacemos un pequeño deporte. Mi nombre es Dori González Cerato, vengo de la comunidad Buenavista, ¿no? Del municipio de San Buenaventura, del norte de La Paz. Yo estoy en la carrera de enfermería. La verdad los estudios me gustan, sobre todo las prácticas, ¿no? Las prácticas que se hacen, los temas que te dan, ¿no? Son súper interesantes. La carrera de enfermería yo la elegí, ¿no? Porque me gusta, porque es mi vocación, porque amo esa carrera. Bueno, desde que llegué, ¿no? Al principio me costó un poco acostumbrarme acá al lugar, porque venía de lejos. Pero con el tiempo me fue gustando aquí estar con mis compañeros, el trabajo en equipo que se hace, siempre nos estamos apoyando, ¿no? De unos a otros como hermanos siempre que somos aquí dentro de la escuela y ese trabajo en equipo, ¿no? Entre compañeros. He notado que han hecho ustedes un campeonato y hoy justamente este final y tu equipo llegó a la final. El campeonato se hizo, ¿no? Gracias a los de Salud Ambiental, que ellos lo organizaron y bueno, nosotros pues de mi cuarto, como era equipo por cuarto, entonces decidimos, ¿no? Sacar un equipo, sí, en la cual pues y con el apoyo de todas las chicas, siempre mostraron un poco de interés también hacia el deporte, fuimos, ¿no? Ganando cada partido y... ¿Y con quién les toca jugar ahora? Ahora la final vamos a jugar con lo que es el cuarto 1. Puedo decir a los jóvenes, ¿no? Para todos los chicos, chicas, que sigan, ¿no? Adelante, que sigan los estudios, así salir adelante, ¿no? Tener una buena profesión, así también poder ayudar lo que es a su familia, tanto también ayudarse a ellos mismos, también con el tiempo, ¿no? Ayudar lo que es a sus comunidades.